Dios lo bendiga a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a recordar un poco de la primera parte de ¿y qué como era el esqueleto? Como usted comprende, es un título solamente sugestivo, ¿no? Ahora, en la primera parte, hoy día cerramos, apreciamos lo que aconteció con el rey David, que fue parte de la lectura bíblica de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 14 al 23. Dijimos que los que vieron a David y los que nos hemos enterado de este hecho histórico mediante las Escrituras, cuando leímos David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, nos encontramos ante una expresión cultural y emotiva del rey, donde expresaba su alegría desbordante. Su alegría desbordante porque estaba regresando el arca a la ciudad de Jerusalén. O sea, él no danzó para lucirse, él no danzó para llamar la atención, fue simplemente una forma peculiar de demostrar su amor hacia Dios y su corazón, repito, deleitado porque Yahvé, el Altísimo, estaba permitiendo que regrese el arca al corazón de Israel, la capital Jerusalén. Pero por el hecho de ser rey, fue un imposible que las miradas y razonamientos de por qué así hacía David no se centrara en él mismo, como por ejemplo aconteció con su esposa Mical. En el versículo 16 hemos leído lo siguiente: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Volvemos a recordar la interrogante que hicimos en la primera entrega. ¿Por qué menospreció Mical a su esposo David? En sí no lo sabemos a ciencia cierta. Solamente tenemos teorías y teorías. Pregunto, ¿estuvo celosa? ¿Estuvo celosa? Exactamente no lo sabemos. Pensó que no era digno de un rey la forma en que se estaba moviendo David. Razonemos lo siguiente. Sin importar la edad cronológica de David, por el cargo de rey que ocupaba, él era una especie de patriarca sobre Israel y probablemente ella pensó que al descubrirse, tal como se lee en el hebreo galá, que implica dejó ver su desnudez en alguna parte de su cuerpo, de hecho en su entrepierna, ¿ya? Fue un acto chocante para su esposa, ¿no? Acostumbrada, hija de reyes, hija de rey, acostumbrada a una solemnidad, puede hacer que eso le resultó chocante. Repito, vaya uno a saber por qué menospreció Mical a su esposo David. ¿Estaba celosa? ¿No le gustó esa actitud que pensaba que era muy poca digna de un rey? ¿Ya? O las palabras y actitudes o tuvo las palabras y la actitud de una mujer ardida que sospechaba que David solo que se casó con ella para legitimar su reinado. De hecho, hermanos míos, sin importar cuál cosa hubiera sido, exteriorizó su impotencia, su molestia por algo, escuche ya, no solucionado en su propio corazón. Exactamente no se sabe qué fue porque la Biblia calla. O podría haber sido una combinación de todo esto. Repito, vaya uno a saber. Lo que sí es claro, que Mical extravió su visión de la gloria de Dios por fijarse en la rama de la actitud de su esposo, el rey David. Y para esto ella solamente usó su propio corazón, sus ideas, sus sentimientos que estaban alborotados, ¿no? Y que generó un proyecto de confrontarlo con palabras por demás hirientes, que ocasionaron un costo sumamente caro. Ya sabemos, ¿no? Ella nunca llegó a tener hijos y se terminó por arruinar esta relación conyugal
con todo lo que con ello implica. Asimismo, ya hemos planteado algunas interrogantes, ¿no? Si hubiera sabido David lo que ocasionaría en el corazón de Mical su forma de acompañar a la procesión, ¿hubiera tenido esa misma actitud? Si Mical hubiera conocido lo que acarrearían sus palabras y la rabia que ella demostró, ¿lo hubiera hecho? Pregunto. La verdad es que fue un precio muy alto, ¿no? Para los antiguos enamorados. Que la expresión cultural y emotiva de David. Yo la verdad, yo creo que sí. Yo creo que si David hubiera sabido lo que iba a producir en el corazón de su esposa, sin importar que estén buenas o malas relaciones con él, yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque David era un hombre formado en la cultura hebrea. Y forzosamente un esposo en aquel entonces cuidaba a su esposa. Cuidaba mucho a su esposa. Yo creo que sí. Lo que nos debería llevar a reflexión, ¿no? Lo que hizo David, lo que ocasionó y lo que ocasionó las palabras agrias de Mical, ¿no? ¿Qué cosa, hermanos? Que toda acción genera un costo, ¿ya? De pérdida o ganancia. Toda acción genera un costo de pérdida o ganancia. Con respecto del tema del día de hoy, no hay mandato bíblico de participar o no hacerlo en una danza folclórica, tampoco se prohíbe en las escrituras o se ordena bailar, hacer coreografías. Por tanto, cada uno deberá discernir muy finamente lo que hará o dejará de hacer en su vida como creyente. Ojo que David no cometió pecado en esta forma peculiar de adorar, ¿no? Se puso a danzar, pero sabemos que su acción conllevó una cosecha amarga para su matrimonio y en la maternidad de Mical. Yo la verdad no tengo ni una mujer que considere mi enemigo, no tengo. Y tengo muchas mujeres que considero como lo que son, ¿no? Estirpe de Dios, ¿no? Cómo me gustaría que todos puedan tener la satisfacción de tener un hijo. Y si por mí fuera, no haría nada que pueda impedir eso, ¿no? Y bueno, yo creo que David, si estaba en buenas o en malas relaciones con Mical, si él hubiera sabido que todo esto iba a terminar así, yo creo que no hubiera danzado como danzó. Lo creo, ¿no? No sabemos porque no le vamos a poder preguntar a David porque él ya está en la presencia del Señor. Pero pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar un precio por bailar, por danzar, por realizar coreografías solo por hacerlas sin medir las consecuencias que dichas expresiones podrían acarrear? Socarronamente dije, ¿no? Mover el esqueleto, ¿no? Pero podemos usar apelativos serios, ¿no? Danzar, practicar ballet, bailar, practicar una coreografía, ¿no? Gimnasia rítmica, natación rítmica, porque saben que hay todas estas rutinas, ¿no? Ahora, llámesele como se le llame, ¿ya? Lo que implica, todo lo que he dicho, es lo mismo. Mover el cuerpo a ritmo de una música, y esta es una actividad sumamente pegada a nuestra humanidad. Llámesele como se le llame. Es una de las expresiones humanas más antiguas y su finalidad puede ser artística, recreativa o religiosa. También se conoce la danza, ¿ya?, como un lenguaje corporal. Usted puede visitar cualquier diccionario y lo va a encontrar, o cualquier manual de música y va a encontrar. Se le considera un lenguaje corporal. Y si lenguaje implica que comunica un mensaje, que puede definir el alma de un pueblo, una cultura determinada o simplemente emociones que embargan al corazón humano.
Una pregunta muy interesante que debería formularse todo creyente en Cristo es la siguiente: ¿qué mensaje retransmitimos cuando bailamos, cuando practicamos el folclore, cuando hacemos alguna coreografía XXX? ¿Qué mensaje retransmitimos cuando bailamos, cuando movemos el esqueleto? ¿Qué mensaje producirá en nosotros y en los que nos observan? Y estas preguntas, hermanos míos, con estas preguntas, nos pueden servir para discernir si es correcto o incorrecto incurrirnos en una danza folclórica, en un baile ceremonial, para quien practica ballet, el bailar en la intimidad del hogar o en fiestas familiares o sociales. Cuando hacemos bailar a los niños en casa o en coreografía de la escuelita dominical o el danzar en un culto que en muchas congregaciones se da, ¿no? O podemos cambiar el sentido de la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos realizar con esta actividad? ¿Será algo útil o será algo pernicioso? Viendo a la actualidad, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos visto esa coreografía de un colegio de señoritas, ¿no? Que en un desfile por fiestas patrias, ¿no? Comenzaron a hacer una coreografía, ¿no? Y comenzó a llover personas que están de acuerdo, personas que están en desacuerdo, pero la pregunta inteligente que tenemos que decir es: ¿qué mensaje recibieron los hombres y las mujeres que estaban mirando a estas señoritas? ¿Qué mensaje recibieron? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje educativo cívico que deseó generar el coreógrafo? Porque es aniversario de la patria. ¿Cuál es el mensaje que ese coreógrafo quiso mandar? Ahora, y podemos seguir diciendo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que el director de ese centro educativo aprobó? ¿O solo fue diversión? ¿O solo hacen las cosas a la champa? ¿Comprenden los educadores de cualquier organismo cabalmente la razón de que se les llame educadores? ¿Comprenden? ¿O lo hacen a la champa? ¿O ha calado tanto el mundo y las cosas que ya hacen y hacen? Y no tiene un mensaje lo que hacen. Pero sí hay un mensaje. ¿Y sabe dónde cae el mensaje? En el corazón de las personas que lo practican y en el corazón de las personas que lo miran y lo observan. Hoy finalizamos la segunda y última parte de ¿y qué conmover el esqueleto? Busquemos Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios. Capítulo 10, versículo del 20 al 24. Si lo van ubicando, con excepción de los que están un poquito delicados de salud, nos vamos poniendo de pie. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 20 al 24. Y la palabra del Señor dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Os provocaréis a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Todos juntos vamos a repetir el versículo 24, la voz de 3. 1, 2, 3. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Inclinen su rostro. Permítame que lo diga en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial,
mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado cale hondo en mis hermanos para que comprendan, Señor, a cabalidad esa actividad muy pegada a la humanidad, el de bailar, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Vamos a explicar sucintamente la historia que está relatando los versículos que acabo de leer. La enseñanza o parámetro que está versando el apóstol Pablo fue ante una actividad cultural religiosa que aconteció en aquel entonces en la ciudad de Corinto. Una actividad casi general en todo el mundo antiguo, griego o de cualquier etnia, ¿ya? Reuniones sociales, actividades culturales en honor a un Dios antiguo. Nosotros los creyentes sabemos un demonio. Versículo 20, volvámonos a leerlo, por favor. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no a Dios, la primera parte. Ahora, por favor, ya no lea, escuche. Estas actividades no quedaban solo en conversaciones, porque es una reunión, en conversaciones amenas, hablar lo que le había hecho su Dios, hablar cosas de la casa. No solamente quedaba en degustar la comida y la bebida que se servía, ¿ya? Y de hecho estaba amenizado con música, poesía, danzas, en honor a esta divinidad, en este caso del panteón griego. Había más. No solamente era algo coloquial, de codonía que ellos tenían. Repito, estaban con esta actividad adorando a una divinidad, pero mediante sus acciones activaban un poder espiritual oscuro en contra de ellos mismos y que se hace visible porque estas reuniones terminaban en degradación moral a los que ahí estaban, pues generalmente estas reuniones era la antesala de orgías. La familia era una orgía, ¿ya? Y había nada de que voy a cuidar a mi hija, voy a cuidar a mi esposo. Orgías, ¿ya? Placeres carnales entre los participantes. De hecho, ofensivo al Dios de los cielos. Y si bien para los creyentes la norma que se enseña en las Escrituras, que lo que se come y lo que se bebe se dignifica, se santifica por intermedio de acción de gracias, ¿no? Con una oración. Y eso está en no lo busque, Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4. O sea, todo nos es permitido comer con acción de gracias. Pero la interrogante sigue en el aire. ¿Es correcto participar en estas reuniones? Pablo doctrina que no. Leamos el versículo primero. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 10. No, capítulo 10, versículo 20, ahora en su segunda parte. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y no quiero que vosotros os hagas partícipes con los demonios. ¿Ya? Está claro, ¿no? Estamos hablando del hecho en particular, ¿ya? Que armaban fiestas, todo, ¿ya? Y bueno, terminaba en lo que ya he relatado. Y él decía, no es correcto que un cristiano participe en estas cosas. Pero a mérito de esto, el Espíritu Santo lo sigue inspirando, ¿ya? Y él escribe 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Y saben para qué? Para que cada uno de nosotros reflexione sobre la conveniencia en el hacer o deshacer, usando la libertad que Cristo nos ha otorgado, ¿ya? En cuestiones que no impliquen pecado en sí mismas.
Tenemos libertad de hacer o no hacer cosas que no impliquen pecado en sí mismo. Y eso lo vemos, vuelvo a repetir, en el versículo 23. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando leemos en nuestra Reina Valera 1960 la palabra conviene, en el griego koiné es el vocablo sumferó, que implica recoger, recolectar, dar ventaja. Pero antecedido por no todo, implica que el apóstol Pablo a sus educandos le estaba diciendo que si bien en Cristo tenemos libertad de acción de todo lo que no es pecado, escuchen ya, pero no toda acción nos hará recoger para la gloria de Dios. No toda acción nos hará recolectar cosas buenas. No toda acción será en beneficio, no toda acción será provechosa y útil para la causa de Cristo, ni para los seres humanos que participan en ello. Por tanto, ya, hacer las cosas por hacer, por simple vanidad, ya, termina siendo degradante. Hay que discernir todo lo que hacemos, aunque la Biblia diga que no es pecado. Pero hay otra consecuencia negativa, ¿no?, que pueden originar nuestros actos, ¿no? Dice, no todo edifica. En el griego koiné, edifica, es el vocablo oikodomeo, que refiere a un constructor de una casa, ¿ya? Y al completar la idea que antecede, no todo, o sea, no todo edifica, implica que puede hacerse algo sin respetar los planos, la arquitectura sabia para reedificar la moral de quien está en malos pasos. Ya se puede hacer algo sin respetar plano y arquitectura sabia para edificar a los que están empezando a dar buenos pasos. Que se puede hacer algo, una acción no sabia, que no va a servir para estimular o fortalecer en hacer las cosas buenas a nuestros prójimos. Y eso lo tenemos que discernir, porque es un principio para el tema de bailar. Para el tema de bailar. Permítanme regresar al caso particular del rey David, ¿no? Él danzó ante el Señor, pero ojo, que nada de lo que él hizo califica como inmoral, como indecoroso, como pecaminoso. El problema no fue él. El problema fue que en su acción de danzar, que no implicó pecado, lo que produjo en el corazón de su esposa Mical. Y vuelve la interrogante: ¿hubiera danzado David de saber que con su sana expresión de alegría causaría el terremoto que causó en el corazón de su esposa? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a cuidar a todo el género humano. Y yo no pienso ser parte del tropiezo de alguien. ¿Usted sí? Es su decisión. Es su decisión. Cada uno deberá tener su criterio. Y el mío, en este aspecto, es que yo estoy convencido que si él hubiera tenido la posibilidad de ver el futuro, él no hubiera hecho esto. Y yo me pongo en sus zapatos, ¿ya? Si yo fuera, ¿ya?, y supiera lo que iba a causar en una persona que amo mucho, ¿ya?, yo hubiera restringido ese brote de sana alegría, si con ello, repito, lastimase el enfermo corazón de una persona tan cercana como lo es una esposa. Pero voy más allá. Si con esto yo hago que se enferme el corazón de cualquier ser humano, yo no lo haría. ¿Usted lo haría? Cada uno tiene que tener su propia respuesta. Cada uno tiene que tener su propia respuesta. Y si me restrinjo de esta forma de darle gracias a Dios, ¿acaso implica eso que lo amo menos? Yo creo que no, ¿no?
La respuesta que se registra en Samuel, capítulo 6, versículo 22, y aún me haré más vil que esa vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Es una confesión sincera de David, ¿ya? Que sabía que no había hecho nada malo, y consideraba que las criadas que habían observado también no habían hecho nada malo ni harían, ¿ya? Pero la verdad, esta respuesta parece que tiene un poco de bilis, ¿no? Un poco de bilis. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Usted sabe lo que produce usted o en el transcurso de toda su vida las veces que usted ha bailado? Yo sí sé, porque yo fui joven y bailé. He estado en fiesta pop, bailando salsa y un sinnúmero de actividades cuando era joven. Yo sí sé lo que producía cuando bailaba. Y yo sé lo que producía en mí ver bailar a mujeres. Yo lo sé. Pero ese es mi pasado. Ese es mi pasado. Si tuviera 20 años, con el amor que le tengo a Cristo y con el cuidado que le tengo que tener a la raza humana, no lo haría otra vez. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, mas todo me conviene. Todo me es lícito, pero todo me edifica. El apóstol Pablo, hermanos míos, nos está diciendo que examinemos con los ojos de Dios si lo que hacemos es conveniente, es útil. Recordemos, hermano, todo nacido de nuevo. Si usted se reconoce como nacido de nuevo, todo nacido de nuevo es difusor de un mensaje. Y no deberíamos hacer lo que queremos, aunque sabemos que no es pecado, si con ello podemos causar mal en el género humano. Hay una complementación que sirve para este análisis, ¿no? Y está en el versículo que continúa. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el otro. A mí particularmente me gusta bailar. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos hacer las cosas en el hoy, cuando uno es hijo de Dios, pensando en lo que puede producir en los demás. Si es beneficio o si es perjuicio. Cada uno de ustedes analice. Adam Clark, cuando estudió este versículo, entregó la siguiente enseñanza, y la leo. Que nadie busque lo suyo propio, que nadie por su propia gratificación o emolumento, o sea, gratificar, me siento contento de emolumento, o sea, para cuando hace los pasos prohibidos, todo el mundo dice, oh, su madre, qué rico baila mi compadre, ¿ya? O sea, que nadie busque lo suyo propio, su propia gratificación o emolumento, si con esto perturba la paz o daña el alma de otro ser humano. Y sigue escribiendo, que cada hombre viva no para sí mismo, sino para cada parte de la gran familia humana que lo rodea. Eso es la visión de Dios para nosotros. Eso es la visión de Dios para nosotros. Repiqueteo lo antes dicho por Adam Clark. 1600, si no me equivoco, imagínense. ¿Ya? Con el siguiente pensamiento. Y ojo que en aquel entonces los bailes eran muy tradicionales, ¿no? Pero la verdad del asunto, hermanos míos, cuando el corazón esté enfermo, ¿ya? Todo lo que vean por tus ojos, con una música que te agrade, va a causar terremoto en un corazón que no está bien fundado en Dios. Repiqueteo lo antes dicho por Adam Clark con el siguiente pensamiento. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta por amor al más débil, ¿ya? Al más incoherente, al que podía deslizarse al pecado por nuestra acción, que pensemos con claridad
las posibles consecuencias de nuestras acciones. Pregunto, regresando a la historia de David y Mical, lo que hizo el rey no fue pecado para nada, pero en el débil corazón de su esposa, dicha acción no pecaminosa la empujó a desgraciar su vida y a desgraciar su relación matrimonial. Ahora hagamos claro, David no tenía la escritura completa, ¿no? Nosotros sí la tenemos. Salomón, una persona muy sabia, pero escúcheme ya, el menor en la actualidad tiene más posibilidades de sabiduría que Salomón, porque tenemos la revelación completa. Ahora hagamos un ejercicio de discernimiento ante prácticas que implica mover el esqueleto al ritmo de la música. Primero, danzar durante un culto. ¿Sería conveniente? ¿Sería útil a la causa de lo que realizamos el culto? ¿Sería edificante, estimulante, fortalecedor para hacer el bien? ¿Sería fortalecedor para los que están dando buenos pasos? ¿Ayudaría a reconstruir en su moral a quien está extraviado? ¿Ayudaría? Respuesta para orar. No aprecio ningún valor agregado al danzar o bailar para el culto, que se hace para el agrado de Dios, ¿no? Y no veo cómo danzando en un culto se puede ayudar a edificar, a estimular, a fortalecer, a reedificar a los que asisten a un culto. Por lo contrario, puede llevar a algunas personas como a Mical al pecado. ¿Ya? Lo que haga en otro sitio, yo lo respeto. Pero yo no veo ningún valor para edificar, ¿ya?, a nadie con la danza. Y tampoco veo un principio, un mandato, ni un ejemplo bíblico para impulsar danzar durante un culto al Señor. No, David danzaba, sí, pero David danzó en la calle, en una procesión en la calle. ¿Usted cree que así va a danzar dentro del templo de Jehová? Nones, camarones. Segundo, realizar coreografías durante la escuelita dominical podría ser útil. ¿Sería un buen estímulo y acto fortalecedor a nuestros niños? La maestra está diciendo, uy, que viene acá. Respuesta pastoral. Creo que sí. Puede ayudar a la formación emotiva de nuestros niños. Los niños son tiernos. Y darles un poco de sana disipación. Estudios seculares serios afirman que movimientos rítmicos, o sea, baile, danza y esa cosa, movimientos rítmicos para los niños, ¿ya? Movimientos rítmicos para los niños ayudan en su concentración y memorización. Por tanto, usada coreografía sabiamente, se le puede ayudar a ellos para que aprendan los mensajes que derivan de la letra que rítmicamente tararean moviéndose levemente. De hecho, la selección del mensaje corre a cargo de la intendente de escuela dominical, de su equipo de trabajo, y yo espero que estén asesorándose y teniendo la orientación doctrinal en la música y coreografía por usar por el director de música cristiana. Somos un equipo, ¿no? Como encargado directo de las actividades eclesiales del culto, tengo mi responsabilidad. Sobre las actividades eclesiales de la escuelita dominical, tengo responsabilidad directa, pero con un paso atrás, porque esas coreografías son vistas por el equipo de maestros, incluido, vuelvo a repetir, el director de música cristiana. Y yo confío en su trabajo pío para el Señor. Y aparte que he entrado varias veces y veo que todo correcto, todo bien. Los chicos no se desbarrancan, ¿no? Y rítmicamente van aprendiendo las letras. Y las letras son doctrinales. Ahora, vamos a entrar ahora al ámbito personal, fuera de las actividades netamente eclesiales, ¿ya? Tercero, ¿sería conveniente y no sería estorbo a la edificación de los creyentes
el bailar en fiestas sociales? ¿Qué ocurre en este tipo de reuniones donde afloran la competitividad por los pasos prohibidos? ¿Ah? ¿Qué ocurre? Los que tienen más edad saben, ¿no? Los jóvenes, si no han estado en una fiesta, lo sospechan. La danza, hermanos míos, pero vamos a remontarnos para ver sobre la danza, ¿ya? Que podremos ver danza, coreografía, baile, ¿ya? La danza en los tiempos bíblicos, como en todo tiempo, es una expresión humana que puede ser usada para el bien, pero también para el mal, ¿ya? Por ejemplo, Miriam cantó y danzó hablando de la gloria de Dios que se manifestó cuando destruyó al ejército más poderoso en la antigüedad de Faraón, que los perseguía en el Mar Rojo. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 15, del 20 al 21. Ella cantó y las mujeres danzaban repitiendo lo que habían visto del poder de Dios. O sea, la danza y los cánticos pueden ser usados juntos para algo bueno, ¿no es cierto? Pero también hubo danzas alrededor del becerro de oro, ¿ya? Éxodo capítulo 32, versículo 19. Repito, por tanto, la danza es una forma de expresión que puede ser usado para el bien o para el mal. Y todos sabemos que en los bailongos a los hombres nos atrae ver cómo se contornean las mujeres. Y lo propio a las damas. Ven lo varonil y atractivo del danzante varón. Pero no solamente esto, porque esto nos puede llevar al deseo carnal y también a la ilusión con respecto a alguien del sexo opuesto, hermanos míos. Hay muchas jovencitas que ven un hombre ideal porque baila, bacán, porque su camisa no se abrocha y se le ven los vellos en el pecho, ¿ya? Y porque va y pasa por el bailongo como el rey de la selva. Y piensan, es el hombre ideal. Yo lo sé, porque he sido joven. Pero también, a veces uno se engaña, ¿no? Ve una chica que baila muy bonito, con un ritmo, con una alegría, con un carisma, y el corazón desfallece. Esa es la mujer con la cual yo me voy a casar. Y se casa y Dios de mi corazón. O sea, engaños. O sea, no sirve para catalogar ni a un hombre ni a una mujer. Pero el engañoso corazón se engaña. Claro, estoy hablando para un creyente, ¿no? Estoy hablando para un creyente. ¿Qué hacemos participando en ese tipo de reuniones? ¿Alguien me podría decir si esta actividad edifica? ¿En qué convendría para un joven creyente que asista a una discoteca? ¿Alguien me podría decir? ¿En qué convendría, ya, que un matrimonio cristiano asista ahí? ¿Alguien me podría decir cuál sería la conveniencia de que yo vaya con mi esposa? Y después cuando mi hija me diga, papá, me han invitado a una discoteca, ¿cómo vas a ir si yo ya he ido ya? ¿Se dan cuenta? Ahora, busque 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 22. Principio de vida. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Absteneos de toda especie de mal. Por favor, escúchenme. Si el discernimiento de un creyente, si el sentido común, si la conciencia indica que no es correcto estar ahí, aunque me guste, simplemente no lo hagamos. Porque no sabemos todo lo que podemos desencadenar en nosotros mismos, en otras personas que nos están observando y en aquellos que yo tengo que criar y ponerles normas de vida. ¿Ya? Ah, yo soy soltero. Ah, eres soltero. Ah, eres soltera. Pero ¿tendrás hijos menores? ¿Tendrás hermanos menores? ¿Cómo puede ser tu ejemplo digno de imitar? Si tú sabes lo que ocurre ahí,
y sabes que de repente tú ya eres advertido y puedes variar, pero sabes que lo mismo de repente no va a pasar con tu hermanito que vaya ahí. Absténganse de todo tipo de mal. Y vuelvo a repetir, aunque no sea pecaminoso, ya no es conveniente para un creyente en Cristo. Pero ojo, ¿ya? Que bailar en sí mismo no es pecado, ¿ya? Porque no podemos decir pecado lo que la Biblia no cataloga como tal. Yo, por ejemplo, yo participo aún en la actualidad en bailes ceremoniales. Por ejemplo, el vals de 15 años, yo lo bailo. En fiestas de boda, también, pero no más. No más. Yo, por ejemplo, bailo en algunos momentos en la intimidad de mi casa. Pero ¿saben para qué? Para hacer reír a mis hijos y a mi esposa y a mi nieta. Y yo mismo me río de mí mismo. ¿Es acaso pecado? ¿Es acaso pecado bailar en mi casa para hacer que se divierta mi familia? Yo mismo me burlo de yo mismo. ¿Es acaso eso pecado? No, porque la Biblia no lo califica como tal. Y ese baile de 15, esas ceremoniales, ¿no? Va a terminar en recuerdo grato en fotos o en el baúl de los recuerdos para los celebrados. ¿Acaso participar de esto es malo, pecaminoso? ¿Tienta a otros? Bueno, si el corazón de una persona está recontra enferma, ¿no? Sin que te muevas, lo vas a tentar, ¿no? No creo que arrancar sonrisas en la intimidad de mi hogar, el cochineo que a veces me hacen, ahora te irrabo papá y voy a mandar esto al WhatsApp de la iglesia para que vean, no creo que ese cochineo que termina en la familia sea pecado. No, no es pecado. Es todo lo contrario, alimenta el corazón emotivo de una familia. De vez en cuando ser payasito, pero yo creo que a nadie tienta. Cuando mis pasos hayan cesado en este mundo, es muy probable que los míos recuerden con nostalgia y sosegada alegría las payasadas que yo hice en vida. No creo que sea pecado. Cuarto, ¿sería conveniente y no sería estorbo realizar una fiesta infantil y hacer participar a nuestros niños en formación en baile del mundo que elija el maestro de ceremonias o el payasito que contratemos? Una buena pregunta para los padres cristianos, ¿no? ¿Qué mensaje damos? ¿O qué mensaje vamos a permitir a aquella persona que hemos contratado con nuestra plata a la coreografía que va a proponer? ¿Es notorio la diferencia en las fiestas infantiles que hace un creyente en su casa con lo que hacen sus vecinos y familiares que no son creyentes en Cristo? ¿Vamos a dejar que el payasito hable con doble sentido? No, los niños no se dan cuenta, pero los padres sí se dan cuenta. ¿Ya? No olvidemos, la música, ¿ya? La música y el baile transmiten un mensaje. Los movimientos al bailar también, porque es el baile. Es un mensaje que nosotros vamos a permitir de acuerdo a nuestra condición de embajadores de Cristo, o queremos ser el centro de atención del baile de nuestros familiares y que digan, ay, qué bonito. No, yo quiero que ustedes se diviertan. Hermano, cualquier actividad que yo hago, que se diviertan es secundario, ¿ya? Lo primero tengo que mirar lo que a Dios le agrada. Y esta es una pregunta que traslado a todos los padres que tienen niños. Van a tener muchas fiestas de matiné. ¿Contratan a alguien? ¿Le ponen parámetros? ¿O dejan que se desbande? ¿O solo deseamos por un momento olvidar quiénes somos y lograr aprobación de los visitantes? Y si invitamos a niños en la escuela dominical, nos damos cuenta que podemos entorpecer el trabajo que está haciendo la intendente de escuela dominical, porque los niños van a comparar. Estoy en la casa del pastor y hemos bailado esto, no hemos movido. ¿Y por qué las maestras no me dejan, no bailamos así en la iglesia? Cuidado, sumo cuidado. Porque el día que yo parta de este mundo, como ustedes también, Dios nos va a pedir cuenta por las causas sabias y necias que nosotros hemos decidido hacer. Que aunque pueda ser, que no son pecados.
¿no es cierto? Quinto, ¿sería conveniente o sería estorbo participar en danzar en folclore nacional? Vuelvo a repetir, en la Biblia no hay ninguna indicación que bailar sea un pecado. Y sabemos que en el folclore, ¿no?, se incentiva el amor a lo nuestro, a la patria, ¿no?, o a la zona geográfica donde uno ha nacido. ¿Ya? Una vez me acuerdo, una maestra cristiana me hizo la pregunta: pastor, la directora me ha puesto y que haga una coreografía, y yo la verdad no sé si es pecado. La Biblia dice que es pecado, le dije. No dice que entonces no es pecado. Entonces ahora discierne, ¿no? Todo cántico, todo folclore tiene una historia detrás. Yo digo, mínimo averigua qué implica ese tipo de danza. Si tú ves que ese tipo de danza implica adoración a dioses, no lo hagas. Pero si ves cosas de la vida cotidiana, hazlo. Incluso hay una folclore que se llama la diablada, ¿no? Yo en mi niñez espiritual decía, ay, que bailan. ¿Y saben cuál es la historia de la diablada? La historia de la diablada es de que los ángeles vencen a los demonios. ¿Ya? Y hay la danza de tijeras, completamente satánico. Hay que discernir. Hay que discernir. Si una danza es saludable, se atenta o no atenta contra mi fe, sobre lo que haga cada padre de familia que integra nuestra congregación, ¿ya?, sobre lo que hagan los jóvenes y adultos que integran nuestra congregación, ¿ya?, la Biblia es clara: aléjense de pasiones juveniles. Ahora, no estoy diciendo que lo juvenil es malo, está diciendo que cuando uno es muy joven no se da cuenta en las trampas en que se está metiendo, ¿ya? Ya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora permítame que le lea 1 Corintios capítulo 2, versículo 22 al 24, pero en una versión diferente que se llama la palabra hispanoamericana. Miren, ahí dice: todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. No todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Conclusiones. No es sustento doctrinal la danza de David para bailar o danzar en un culto del Señor. Nosotros los bautistas hemos elegido una forma de adorar, y en ello no incluye la danza en un culto ni en reuniones de comunión auspiciado por nuestra iglesia. Segundo, en este mismo tema, muy particularmente en esta congregación, permitimos coreografía, pero exigimos a nuestro intendente y director de música cristiana que estén coordinando y evaluando lo que corresponde al respecto. Y si necesitan algún tipo de asesoramiento especial, yo me sentiré muy digno de ser consultado. Segundo, aunque pueda que en una danza o baile no haya intención pérfida de quien la practica, pero no podemos manejar las reacciones ajenas. Y hay que asimilar la sabiduría del hacer y la sabiduría del dejar de hacer por el bien de los demás. Ahora, cuidado ya, porque hay veces si no cuidamos a los demás, esos demás se tiran como lobos contra nosotros, ¿no? Y usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Yo como policía, cuando trabajaba en algunas comisarías, cuando veía violadores que los agarrábamos, ¿sabe lo que decían estas personas que están enfermas?
que la chica se le había insinuado. ¿Pero qué te había dicho? No, estaba bailando. Y se te insinuó, sí. Ella quiso que yo le haga. Qué triste, ¿no? ¿No? O sea, no sabemos. Entonces, yo les ruego en el amor del Señor Jesucristo. En el amor del Señor Jesucristo. No sabemos lo que va a ocurrir en corazones ajenos. Recuerde lo que ocurrió con Mical. Al final, no pudo tener hijos y se malogró su relación matrimonial. Tercero, si alguno decide practicar el baile o la danza, sería bueno que discierna sus propias intenciones y si verdaderamente esta manifestación cultural y o artística no va a ser rechazada por Dios. Particularmente, yo no veo impedimento para practicar ballet, gimnasia rítmica, gimnasia acuática, ¿ya? Solo nomás cuidémonos de que la competitividad de estas cosas no nos haga a rebasar los parámetros morales, ¿no? Porque comienzan, ¿no? Comienzan así. La competencia es fuerte. Muestra acá, haz aquel, haz este otro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de pisar el palito de hacer más y más y al final terminamos haciendo cosas inmorales. Cuarto, ya con el tiempo, cada uno, y le firmo un certificado, ¿ya? Cada uno va a apreciar, ¿ya?, el fruto de las prácticas que realiza. Porque acuérdense, ¿ya?, que toda acción que hagamos trae un resultado que puede ser en beneficio o puede ser en perjuicio. Los usos culturales no son en sí mismos pecaminosos, pero hay que tener sabiduría en el hacer y, repito, en el dejar de hacer cuando nos damos cuenta que nos estamos poniendo en peligro y estamos desgraciando a personas que de repente no están bien de su corazón. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Padre Santo, porque en la Biblia, Señor, usted nos ha dado principios bíblicos, mandatos puntuales y modelos bíblicos. Gracias, Señor, porque la Biblia nos habla de todo aspecto para ser sabios, Señor, para cuidar nuestro testimonio, para cuidar nuestro futuro, para cuidar a otros seres humanos, Señor. Gracias, papito lindo, por habernos dado el papel de ser sus embajadores. Ayúdenos, Señor, en un mundo que con su cultura, Señor, nos quiere hacer claudicar, Señor. Ayúdenos, Señor, para poder practicar las cosas que discernimos que son correctas y no dar un pasito más allá, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque somos sus embajadores y queremos ayudar, Señor, a todos aquellos que son su estirpe, Señor, pero para ello nosotros tenemos que discernir correctamente lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Así le rogamos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.